ojalá y trabaje. Vamos a comenzar con el reconocimiento de nuestra tierra. Reconocemos que estamos implantar en la tierra de los Arapaho, Cheyenne y los Dakotas y las naciones y la gente, que son 48 tribus que son dueños de esta tierra. Honoramos a nuestros ancianos en las generaciones pasadas y también nos comprometemos a la justicia ah, en- a, a la justicia del medio ambiente. Estamos muy felices de comenzar hoy con Pega, que está aquí del ah, Instituto Fiscal de Colorado. Y vamos a hablar de los verdaderos costos y beneficios del aceite en Colorado. Ella es una candidata en la Universidad de Washington en Seattle, en CFI. Trabaja en la intersección de economía y en transportación y cuidar del medio ambiente. Chris ha trabajado en el ojo del público, ha aparecido en el radio de Colorado público, en su información ha sido mencionada en los diferentes periódicos en Colorado. Es un profesor de económicas en la Universidad de Denver. También Chris va a hablar a su espacio y va a tener preguntas y respuestas después de que los presentadores terminen de hablar. Bienvenido a Christopher y Pega. Hola a todos. Gracias, Heidi. Gracias a todos por venir. Voy a comenzar a compartir ah, mi pantalla y comenzar mi presentación. Gracias a todos por venir hoy. Como Heidi dijo, mi nombre es Pega es Yelali y trabajo en con el Instituto de Fiscal de Colorado. Es una institución sin fines de lucro. Hacemos estadísticas, promovemos equidad, prosperidad económica para todos los coloradenses. Nuestra economía está muy dependiente de nuestro, todos estamos siendo impactados por el cambio climático. No solo eso, pero toda nuestra economía ha sido impactada por el cambio climático porque interfiere con la salud de los coloradenses y esto está pasando por el quemar am, los aceites y gases. La mayoría del tiempo cuando hablamos del impacto económico del aceite y el gas, más que nada nos enfocamos en los trabajos, en los impuestos de nuestro gas, pero también ignoramos los efectos económicos del aceite y el gas tienen, porque la contaminación y el cambio climático, los efectos que tienen. Hoy mi presentación va a ser del costo real que tenemos en el gas y el aceite en Colorado. La primera cosa de la que quiero hablar hoy es de la contaminación del aire por el gas. El aceite y el gas, la industria del aceite y el gas son los más grandes contaminantes
de los VOCs, como el óxido de nitrógeno, que son contribuyentes para la contaminación. Es un problema muy grande, especialmente en el frente de Colorado. Este es una implementación del plan del estado del ozono, de la sección del aceite y el gas y muchos VOCs y 37 de dióxido. El aceite y el gas también están contaminando en como Vexin. Todos estos compartimentos le cuestan a los coloradenses. Y se estima que el costo total de la contaminación del ozono, del aceite y el gas son de 100 a 180.000 millones para 2025, especialmente del aceite y el gas. Con la combinación del aceite y el gas van a contribuir a 27 muertes prematuras. Y son costos también que no se pueden cuantificar. Hay muchos costos que no se han cuantificado para Colorado específicamente, especialmente esos que resultan de las toxinas que se emiten, que también contribuyen para cánceres, asma, problemas respiratorios y problemas del corazón y otros problemas. Y aunque no tenemos otra figura aquí, estos son también costos significantes que les pasan a los coloradenses, especialmente a las comunidades que están cerca de las empresas que desarrollan el gas y el petróleo, que mayoría son personas de color. No solo se contamina el aire, sino también los gases ah, son importantes partes de la contaminación asociada con el aceite y el gas. Los costos sociales del carbón son una estimado que resulta de emitir una tonelada de carbono. El costo social del carbono son 68 horas por tonelada y cada tonelada adicional nos va a costar a $68. Lo que esta gráfica nos enseña es una trayectoria de cuánto el CO2 se emite del aceite y el gas y cuánto se genera en el 2020 al 2030. Y vemos que en el 2021 son 20 millones más o menos toneladas métricas. Y cuando adherimos todo esto durante los próximos 10 años, tenemos más de 200 millones toneladas métricas de carbón en gas. Si lo multiplicamos por los $68 de costo social del carbono, en total tendremos el número de 13.6 billones de dólares en este periodo. Entonces es algo más grande de $1 billón por año que estamos teniendo de daños económicos de la emisión de estos gases. Otro costo potencial asociado con el aceite y el gas es tapando los hoyos abandonados. Ellos se supone que tienen que tapar y limpiar al final de la vida de los pozos cuando ya no están produciendo el aceite y el gas, pero muchos operadores solo abandonan los hoyos de los que ellos han obtenido dinero y no limpian y tapan. Y esos son abandonados. Tenemos 215
pozos que están huérfanos y 454 que están asociados con ellos. La mitad de esos 60,000 pozos que no están tapados son strip and wells. Ellos son productores bajos que ya han llegado a los márgenes de ganancias y ya ni siquiera pagan los impuestos y son un riesgo muy alto de ser abandonados. Y se ha estimado que el total costo para tapar todos 60,000 pozos son 7 millones de dólares para Colorado. Corriente, estamos pagando a este programa de las pozos huérfanos. Le están pagando para taparlos la industria, pero es un número enorme, y no tenemos suficiente dinero eh, en el estado y las comunidades para pagarlo. Otro costo asociado es el cambio climático. Estamos muy familiarizados con las sequías, las inundaciones, las tormentas aquí en Colorado, que son un resultado del cambio climático, y se ha estimado que un total costo del cambio climático para los eventos de extremos de clima desde 1980 a 2022 de 20 a 50 billones de dólares. Entonces, un costo total de estos desastres. En esta gráfica nos enseña dos cosas: el número de billones de dólares en desastres de los 80 hasta el 2022. Y esta morada nos enseña los costos, y podemos ver que los costos han incrementado significativamente de billones de dólares por año. Vemos el costo asociado con todos los gases y las emisiones, no solo del aceite y del gas, pero el aceite y el gas no es una parte pequeña de la economía de Estados Unidos. En los Estados Unidos es el segundo productor más grande de las emisiones de gas, y su parte no es pequeña. Podemos ver que aunque estos 20 a 50 billones de dólares no es solo asociado con el gas y con el petróleo, su parte es muy significante. Eso nos da una escala. Y hay otros costos que a lo mejor no están cuantificados, como los precios de los hogares. Esos hogares que están cerca de los puntos donde se hacen los pozos son 35% menos valuables comparado con otras casas. El agua, el uso que se está usando para los fracturación hidráulicas, se usan 90 1.6 millones de galones de agua por hoyo, y se ha dicho que en los Estados Unidos el costo de la fragmentación son 4 billones de dólares. Hay muchos costos asociados con el aceite y el gas que tal vez no están cuantificados definitivamente. Voy a terminar mi presentación aquí, y gracias por el tiempo y gracias por la atención de mi presentación, y voy a responder las preguntas. Si está bien, le voy a pedir a Chris
que hable de su parte y después hacemos las preguntas. Espera, ella hizo el costo de las partes de esta discusión y vamos a hablar de los beneficios económicos. Aprendí mucho de Pega y aprendí mucho de estas pozos que son huérfanos, ah, las, los pozos que son zombies, las pozos. Mi lado de las cosas, el proyecto es que el YEPE, los trabajos y cuánto genera de impuestos el aceite y el gas. La primera pregunta fue, ¿cuántos trabajos atribuimos al aceite y el gas? Hicimos un censo de los trabajos en marzo del 22 y hay 5 sectores grandes. La transportación y el apoyo a las economías de sobre todo los trabajos. La información que se nos dio fue que hay más o menos 20,000 trabajos de que se le contribuyen al aceite y el gas. Ha ido en el Colorado más de $1 millón de trabajos el año pasado y entonces podemos ver que los trabajos contribuidos por el gas y el aceite son solo una pequeña parte de eso. En el primer cuarto del año pasado, ellos solo pagaron 50 billones, que sería considerado 1.8 de los sueldos en el estado. Y eso ha cambiado drásticamente en los últimos 3 años. La segunda gráfica enseña que en el 2019, comparado al 2022. Y vemos que se perdieron más o menos 12,000 trabajos en el aceite y el gas. Antes de la pandemia teníamos 1.5 de trabajos que se ganaron. Para tener una idea de lo que están pagando en los trabajos, lo que dice la industria es que los trabajos más o menos ganan como $130,000, pero cuando dividimos el número de los precios de lo que pagan por los números de trabajos, lo que ganan es diferente de los unos a otros. En la primera línea son los supervisores y operadores y podemos ver la distribución de los sueldos en esta información. Para tener una idea de más o menos cuánto gana los sueldos medianos en Colorado, son $40,000. Y más o menos un operador del aceite es un poco arriba de lo mediano. Y hay otros trabajos más o menos como arquitectura, manejadores, personas en la industria de ventas. Y estos números del GDP, sacamos estos sectores, más 5 sectores del aceite en el 2021 hizo más o menos 3.3 del GDP en la industria de sueldos en Colorado y ha bajado de un porcentaje más alto del 2018 del aceite y el gas, donde la economía era más grande. En el 2018 era 5% más o menos. Y tenemos las respuestas de sí, ok, tal vez solo es 3% de la economía, pero es una parte muy grande de la economía y realmente cuenta. Y queremos ver por qué partes están siendo las más importantes que del aceite y el gas. Y podemos ver que son en los impuestos. 36 de 64 de nuestros condados están dependiendo del aceite y el gas.
El Well County son casi 44%, en Garfield, Dolores, Montezuma, Dolores, son, de verdad dependen mucho del aceite y el gas. Y entonces vimos los impuestos de la propiedad y comparamos. En el 2021, 11.9 billones de dólares se generaron de los impuestos de la propiedad, como casinos, aceite y el gas fueron 11.9 millones. De eso, se estima que 621 millones vino de los impuestos de propiedad del aceite y el gas, que fue solo 5.2% de los impuestos. Sí es una parte significante en los estados, en nuestros condados, en nuestras escuelas. Para recordarle, nosotros tenemos los fondos para las escuelas de fondos del estado, pero también en los impuestos de los hogares o propiedades. Si hay un tipo de mecanismo en la escuela que tienen para los distritos escolares con el que se llena el costo de la educación del K al 12, y tendríamos tener un mecanismo que llene para los presupuestos de la ciudad y de cualquier otro presupuesto que se necesite de propiedad para las ciudades. Para transicionar fuera del aceite y el gas, los legisladores tienen que tener unos manera para soportar a los ingresos de los condados como Montezuma y esos que están muy altos. Eh, Esto es el porcentaje de los ingresos que vienen del gas y el aceite. Esto puede ser un modelo para el que podemos usar para contribuir al Estado y los presupuestos de nuestros gobiernos locales. Y podemos ver cuántos el total de impuestos en el Estado fueron. Se puede decir que solo fue un beneficio, se, no se puede decir que es un beneficio si solo se usó para tapar los pozos que estaban abandonados, pero mucho de este dinero viene definitivamente de los impuestos de las propiedades, y la próxima más grande es los impuestos de recompensa, que son 300 millones este año, que más o menos si lo dividimos serían como 150 billones en pagos para recompensarlo. Y puede ser un tamaño grande de impuestos. Si vemos a todos los impuestos y vemos, por ejemplo, cualquier otro tipo de gobierno local, el año pasado fueron más o menos 79 millones de dólares. Entonces, solo es 1.2% lo que contribuye. No importa cuánto lo divides, es 1% de empleados, un poco de ingresos y también los ingresos de propiedad. Estamos abiertos para preguntas para Pega o para mí. Siéntanse libre de poner sus preguntas en el chat o tener su opinión, y vamos a tratar de monitorear los participantes. Voy a tomar ese momento para agradecer a Pega y Chris del fondo de mi corazón por estar aquí hoy para hablar con ustedes. No veo ninguna mano levantada. Si usted ha levantado su mano y no la veo, Paul, sí, tengo una pregunta para Pega y tiene que ver
con el costo social del carbón que nos enseñaste y también el costo de los desastres en Colorado y parece que se está contando doble cuando está contando el costo del aceite y el gas. Parece que está haciendo, debería de hacer uno o el otro. Sí, el costo social del carbono toma en cuenta los daños económicos, especialmente del salud, del aceite y el gas o de los emisiones de las del invernadero. Así que la gráfica enseña las emisiones de invernadero entre el 20 y el 2030. La otra gráfica era la causa de desastres, era de 1980 a 2022. Entonces los tiempos no están encimados, son cosas diferentes y el costo de los fuegos forestales o las sequías que están incluidos ahí. Gracias, Pega. Tenías una pregunta, tenía una pregunta muy similar. Estaba pensando de los costos de los eventos de climáticos extremos. Hay costos, hay costos y beneficios, análisis del costo y beneficio de los energía renovable en los sectores similares de este análisis y de la energía renovable en los sectores similares de este análisis en comparación a lo que transicionamos. Sí, puedo compartir, creo ver si tengo tiempo. Sí, hay muchas otras organizaciones que están haciendo esto y podemos compartir algunos de los reportes con Heidi y compartirlos con todos. Sí, y si piensan de cualquier otra pregunta después, por favor, mándenmela por correo electrónico y se las voy a mandar a los panelistas para que les den una respuesta por correo electrónico. Veo que no voy a tener suficiente tiempo para todos y les ruego que lo pongan en el chat y después vamos a darle respuesta en algún punto a sus preguntas. Vamos a contestarle a Darlan. Si esta pregunta es para Chris, has mencionado que el salario en Colorado es, ¿cuál es el otro lado? ¿Cuánto es más o menos lo que ganan los trabajadores? Sí, la data que tuve de los, por ejemplo, en los abogados que trabajan o ingenieros arquitectos que trabajan en el aceite y el gas, esos son más o menos los que tienen los ingresos medianos. Ellos serían los que están haciendo los empleos de manejar o los más operadores o excavadores o los trabajadores de soporte que ganan tal vez menos. Muy buena pregunta. Brian tiene otra pregunta. Gracias. Mi computadora se murió cuando comenzaron a preguntar. Mi pregunta es del tapar las pozos abandonados. El costo total de todo ello se tiene que am, organizar por el Estado o solo las que pensamos que van a aparecer. Sí, los 7 billones de dólares,
Todos estos pozos eventualmente llegar al final de su producción y este estimado es el costo de tapar todos estos pozos y hacer la limpieza de todos esos 68,000 pozos, no que el Estado tiene que pagar por ellas, pero es una indicación de la escala del costo. Y si no podemos tener a los operadores de la industria que paguen por esto, entonces va a ser un pago que todos los colorados tendremos que hacer por medio de nuestros impuestos. Gracias. Veo otra pregunta. Creo que no tenemos suficiente tiempo, pero es muy importante verla. ¿Cómo potencialmente podemos reemplazar ese 1% en impuestos? Bueno, vamos a salvar esa para el momento, al menos que Chris creas que tengas una súper rápida respuesta. Sí, la industria ha bajado en los últimos 3 años desde el COVID y les quise dar una información de eso que más o menos nos hemos empezado a trabajar en eso, en la pérdida de los impuestos de propiedad. Los trabajos siguen creciendo, aunque hemos perdido mucho de los impuestos de propiedad, los impuestos sobre todo han subido. Si lo pueden ver, es más o menos, está trabajando para salir de esa industria. Sí, es un punto bueno. Sí, hemos visto más o menos lo que pasará mientras el aceite y el gas empiezan a salir. Discúlpeme, no tenemos tiempo para todas las preguntas. Si tenemos más tiempo al final, hablaremos. Si no, las vamos a capturar después en un correo electrónico. Nuestra próxima sesión es de legislación. Muchos de ustedes han escuchado que las Naciones Unidas dicen que debemos de parar de obtener los fossil fuels y pareciera que aquí en Colorado solo tenemos que quitar un poquito de nuestra economía y que sobrevivirá, pero hay industrias que necesitarán soporte de la transición. Y en una de estas partes tenemos que ver la legislación de cómo posiblemente vamos a salir de el uso de los combustibles fósiles. Y voy a dejar que nuestro ex legislador Mike Food, y que nos va a hablar de sus experiencias de por cómo pasó 70 am, proyectos de leyes a la ley. Muchos de sus proyectos de leyes fueron am, importantes y ahora representa grupos comunitarios mm, de energía, de elecciones, y estamos muy felices de que esté haciendo, hablando por 350 Colorado en la legislación. Mm, Heidi, no sé si está en la agenda que el representante Dixon está aquí y que tal vez lo podamos invitar en el futuro también. No sabía que estaba aquí. Voy a tomar la palabra y vamos a ver. Y teníamos pensado que vamos a tener a otro de nuestros representantes, pero tenemos a la representante Dixon que le vamos a dar el acceso a que hable. Vamos a comenzar con el representante Mike y luego vamos a dejar a nuestra representante Dixon hablar. Vamos a tratar de mantenerlo corto porque ya perdimos un poco de tiempo al principio por los problemas técnicos.
Adelante, Mike. Sí, estoy de acuerdo de dejar hablar un poco de tiempo. Querías hablar un poco del concepto en el que hemos estado trabajando y que esperamos que se trabaje en la sesión. La manera que me gustaría hablar a las personas es de que, basado en la experiencia que tengo como un legislador y ahora como un grupo de presión de las cosas que nos importa, siento que una de las maneras mejores para hablar de nuestra legislación es hablar como nuestra naturaleza humana. Mucha gente no le gusta el cambio y no les gusta el cambio muy rápido, pero pienso que debemos mantener eso en mente cuando hablan con un legislador y con nuestros legisladores en general. No quiere decir que el cambio no pasa, sino que pasa en los como 5 años de distancia. Estos cosas que hemos visto desde el 19, hemos visto cambios pequeños y tenemos que tomar pasos pequeños uno a la vez para que después puedan mirar para atrás y ver que hemos tomado muchos pasos. Y una de las cosas que me gusta hablar es de cómo funciona. También una de las cosas que las que pienso es casi como cambiar tu dieta. Un día te puedes levantar en el día de 1 de enero y que sea nuestra resolución es cambiar cómo vamos a comer, pero a lo mejor no hará mucho, pero tal vez si no comes donas o si no comes chips después de eso y después de eso haces otro cambio, entonces ya estás comiendo muchos menos carbohidratos. Y pienso que esa es la manera en la que trabaja la legislación, particularmente cuando estamos hablando de la energía, del aceite y el gas. En Colorado, a pesar de los números que hemos escuchado y la inflación de CFI, el Colorado ha estado en una dieta am, es- mm, de los combustibles fósiles y para las personas francamente que trabajan en el área es muy importante. Como mencionó Harry, algunas de las cosas en esta am, es que queremos tratar de eliminar los combustibles fósiles. Y otra cosa de lo que habla en un momento es que estamos tratando de tomar nuestro primer paso, introduciendo nuestra primera ley y la legislatura de que a algún punto en el futuro no tendremos combustibles fósiles. Esa es una idea extranjera para muchos de nosotros y que de parar a usar el aceite y el gas. Y tal vez es una idea que decir, tal vez que el año que entra no estaremos usando los combustibles fósiles, pero sería muy difícil. Pero últimamente eso amarra con estar revisando lo que hacen nuestras industrias del aceite y el gas. Parte de esta revisión es de las ramas ejecutivas, qué es lo que están haciendo, cómo están resolviendo los problemas y qué ideas tienen que van a hacer el año siguiente. Nos estamos tratando de introducir la idea y pasar algunas de nuestras agencias que están permitiendo el aceite y el gas tendrán la posibilidad que en el futuro ya no habrá aceite y gas. ¿Eso cómo se verá para las agencias? Regresando a la presentación de CFI, cuando vemos que ese dinero ingresa, ya no existe. ¿Y qué va a pasar con los empleados de tiempo completo? ¿Cómo van a lidiar con que ya no hay trabajo para ellos? ¿Cómo van a cambiar? En otras palabras, ¿cómo hacemos un plan a mediazo tiempo para parar esos permisos nuevos? Porque hay legislaturas que hacen que lo paren. O tal vez que el mercado dice que ya los combustibles fósiles no son necesarios más. Y si tenemos que tener aseguranza para que el Estado esté listo. Y queremos ver que las agencias ejecutivas estén pensando en eso. Y
no complicar las cosas. Y esa es parte de lo que estamos tratando de hacer para tener aprobación de los representantes en el Senado. Y tenemos una persona que está dispuesta a hablar en el Senado por nosotros. Y estamos en febrero 21 y la sesión ha empezado desde hace 6 semanas y va a seguir por 4 meses más. Entonces queremos asegurarnos de que vamos a estar ahí, comenzar la discusión. Este sería el primer paso para terminar las carbonos en nuestra dieta y ayudar con los combustibles fósiles, usar eso para tener la discusión de que nos ponga en un mejor lugar. Entonces, Harry, eso es la extensión de mi sumario. Creo que quieres que me mantenga aquí por un momento para la transición justa de los combustibles fósiles. Estoy feliz para hacerlo. Y como sea, gracias a todos por estar aquí. Espero que cuando vean ese tipo de cosas que pasan aquí, esto empuje la pelota para adelante y no sea pasivos. Por favor, contacten a sus legisladores y que legislen para esto y que sepan que ustedes son apoyando esto. Gracias por tenerme aquí y voy a estar aquí por un rato. Gracias. Y les voy a seguir dando información sobre el progreso de los proyectos de leyes que se están proponiendo. Y vamos a dejar que nuestra representante Dixon hable un poco. Ella está haciendo también soportando el proyecto de ley. Gracias a todos por ponernos aquí juntos y gracias a Mike por su propuesta de ley. Estoy aquí para hablar de este propuesta de ley 1074 y me voy a presentar. Soy Ruby Dixon, soy representante del estado del distrito 37 de Centennial y profesionalmente soy un economista. Trabajo en caridades y filantropía en el lado climático y en las información relacionada a esto, que vi un poco. Gracias por eso. Sí, el proyecto de ley que estoy tratando es un propuesta de ley que es de estudio y para ver si en qué se está trabajando en las preguntas de qué hacer para ayudar a los trabajadores que no van a tener esos trabajos o que sus trabajos se están alterando por la transición del aceite y el gas y también de la nación entera. Y automatización. ah, Hay una industria sustancial de aquí en Colorado del aceite y el gas que no es tan grande como fue en el Senado, pero es un empleador sustancial y esos trabajos están separados alrededor del estado, en partes urbanas, en no urbanas, en muy rurales, y es importante de dónde está esta gente alrededor del estado, y no solo el espacio, aunque sea una parte importante de considerar en los recursos del gobierno de Colorado, pero también en esta gente y en sus comunidades y asegurarnos de que entiendan qué va a pasar y cuáles son las raíces de lo que está pasando. Entonces es muy simple. Un estudio que le autoriza a esta oficina para trabajar con personas externas al Estado para ver qué es lo que tenemos que hacer acerca de todo esto. Y va a envolver un poco de hablar con diferentes tipos de gentes. Cuando estábamos hablando de este proyecto de ley, hablamos con grupos de medio ambiente, de localidades y la gente que de verdad entendía qué tipo de información necesitaban y cómo la metíamos a este proyecto de ley para asegurar que la oficina debería estar teniendo fechas claras y qué información venía con nosotros. Y tenemos resultados preliminares del estudio
Tal vez no esta sesión legislativa, pero la próxima, y tener recomendaciones de este estudio para ponerlo en efecto, para ver que entendemos de qué necesitamos de recursos para transicionarnos del aceite y el gas, para tener mejores trabajos de que se relacionen con la energía, o tal vez no, o tal vez de tapar los pozos o remediar los daños de las industrias de combustibles fósiles. Muchas posibilidades para estos trabajadores, pero no se ha hecho mucho trabajo en Colorado, específicamente de qué oportunidades hay para transicionar o qué cosas son las regulaciones que se necesitan para transicionar, qué entrenamiento será bueno para esta gente de transicionar de un trabajo al otro, ese tipo de cosas. Y ha habido mucho trabajo que se ha hecho en este proyecto de ley y lo introducimos y lo pasamos en el comité de negocios hace unas semanas después unánimemente por todo el comité, que fue muy emocionante, que enseña qué, qué tan grande es el problema en todo el estado y que todos estamos asegurándonos de que estamos peleando este problema. Va a pasar al siguiente comité donde van a decidir si vamos a tener más ayuda este año. Y les agradezco a todos los que se vinieron a testificar por este proyecto de ley. Fue muy bueno tener todos estos testimonios de la gente de todo alrededor del espectro del trabajo, expertos. Y fue muy bueno que todos nos vieran como una cosa, porque esto tiene importante para toda la gente. Gracias a todos los que nos apoyaron en nuestra audiencia de comunidad. Estamos muy emocionados de trabajar en él y puedo tomar preguntas si gustan. Gracias, representante Dixon. Le voy a seguir informando a todos de los testimonios, de las oportunidades de testimonio que haya. Y disculpe, no pude presentarla propiamente, ah, pero le agradezco por estar aquí. Perdone que no lo anoté y lo aprecio demasiado. ¿Alguien tiene preguntas para cualquiera de los dos legisladores antes de que pasemos a la siguiente sección? Sí, tengo algo. Si no hay preguntas, ese proyecto de ley de estudio se ha admitido al primer comité y típicamente no hay testimonios en el comité de apropiaciones, pero me gustaría que vinieran en las legislaciones futuras, especialmente de la política del clima y va a haber más proyectos de ley en el espacio como el geotermal y hay otro proyecto de ley que se ha introducido también. ¿Estas ideas le interesan? O si solamente quiere ver la legislación del clima, entonces me gustaría que vengan a testificar por nosotros. Gracias. Y ahora veo dos manos. Tomaremos esas dos preguntas y luego seguiremos con la siguiente sección. Pau, creo que vi su mano primero. Sí, gracias, Heidi. Gracias, representantes. ¿Le importaría si nos podría poner los links para los proyectos de leyes en el chat, por favor? Sí, hay un link para ese el proyecto de ley en el chat y lo pondremos de nuevo ahí en el chat. Sí, gracias. Steffi, su turno. Hola, soy de 350 en Nuevo México y en nuestra legislatura tenemos un proyecto de ley un poco similar a este por una justa transición de la división entera y se ha mandado a la basura porque esa sección se vino para agrandar un proyecto de ley más grande que está hablando de la capturación del hidrógeno
y noto que alguno de estos ah, cambios que se han hecho en este proyecto de ley. Mi pregunta es, ¿qué tanto se ha tenido que comprometer en esos problemas y si va a haber dando permiso am, de que la industria del aceite y el gas siga continuando y siguiendo con eso? Sí, buena pregunta. Gracias, Steffi. Muchos de estos proyectos de ley vienen de un proceso amplio de hablar con cada persona interesada, pero en términos de compromiso forzado, no lo he visto aquí. Los cambios que se le han hecho a este proyecto de ley parcialmente han sido porque los trabajadores de estas industrias sugirieron que serían de ayuda, particularmente apropiados para sus herramientas que tienen y tratar de ver si funcionan para la transición y si son apropiados para sus conocimientos que ellos tienen ya. Fue algo que vino del proceso y de lo que estamos muy emocionados. Y también estoy trabajando en un proyecto de ley del manejamiento del carbono. ¿Qué tecnologías se pueden usar? Cómo verificarlas y usar ese contexto para poder usarlo. Como muchos saben, la mayoría de los científicos climáticos dicen que no vamos a llegar a nuestras metas sin tener un plan. Entonces es importante que lo miremos. En Colorado, en términos de la justa transición, estamos viendo que ya tenemos una oficina que existe, que está trabajando y que están haciendo mucho del trabajo. Y ellos se enfocan mucho en el carbón. Gracias, representante Dixon. Vamos a seguir. Veo que hay otra pregunta. Steffi, no sé nada del proyecto de ley de Nuevo México, pero es seguro que van a tratar de reenmarcar de lo que se está hablando. Desafortunadamente, la transición justa en Colorado se ha hecho política y se ha cambiado en algunas de las personas, se les ha cambiado como algo malo. Esto habla específicamente de de los pérdidas de trabajos y también incluye el aceite y el gas. el- a la extensión que viene de la marco de la transición justa que se ha hablado de la oposición. Entonces, tal vez vas a tal vez tener un poco de gracias por la perspectiva. En la próxima que vamos a hablar desde nuestra próxima participante es Patricia García. Ella está, sus padres inmigraron de México desde los setentas. Menos de 700. Ella está trabajando en una parte donde están construyendo una pozo en menos de 700 pies alejada de las casas. Por años ha trabajado con 350 Colorado, los derechos de Colorado y otras organizaciones donde se alza la entendimiento sobre los combustibles fósiles y también sirve en en 350 Colorado. Estoy muy feliz de venirla hoy. Gracias, muchas gracias por invitarme y quería agradecerle a Harry por todo el trabajo que ha hecho. Hay mucho trabajo que pasa después, atrás de las escenas
y nos mantiene a todos en orden. Gracias por todo el trabajo que está haciendo Heidi y estoy muy emocionada del- porque por mucho tiempo nuestras comunidades se les ha dicho que nuestros miedos a veces no tienen fondos, pero al final del día este reporte está enseñando lo que hemos dicho por años en este punto. Y para mí personalmente, yo sabía que yo he estado mandando estos reportes a mis conocidos, a mis recursos, como una razón de por qué debemos de estar trabajando por una transición justa y una transición de los combustibles fósiles. Y como Heidi mencionó, he trabajado contra las operaciones del aceite y el gas en las escuelas por más casi 5 años ya y de verdad aprecio la cantidad de datos que están saliendo y no hay nada que apoye nuestros reclamos, pero ahora con esto vamos a poder soportar nuestros reclamos. Eh, disculpa, Harry, no estaba muy segura cuánto querías que hablara hoy. Oh, ¿quieres compartir un poco de tu historia? Sí, está bien. De lo que ha pasado entre tú y tu comunidad. Sí, esto en realidad comenzó desde antes de que viniera yo a vivir a Colorado. Todo comenzó en 2013 cuando los recursos minerales que entonces se hicieron a mm, extracción de aceite y gas, hubo una ah, ah, camino de pozos de 64 y las mamás se organizaron para hablar a los operadores directamente y decidí que en el 2013, cuando ellos dieron su reporte de minerales, que tener un tipo de pozo junto a un espacio de juegos para niños no era muy bueno. Y ellos dijeron que estaba alejado más de 1000 pies y decidieron no ponerlo ahí. Entonces pusieron unos lugares alternativos y entonces decidieron que era detrás de la Academia Palomero. Entonces no hubo un mecanismo en ese tiempo para que los grupos comunitarios protestaran que no a la legalidad de esos permisos, porque todo estaba hecho en propiedad privada y cuando las diferencias que vimos, que los demográficas de estos niños en la escuela eran blancos y negros y la mayoría de los estudiantes en la escuela se identificaban como hispánico o latino. Y había diferencia muy grande entre refugiados y al final del día sentí que esta compañía hizo lo que siempre hacen y se aprovecharon de nuestra comunidad. Y lo que pasó entre el 2017, cuando ellos pusieron una aplicación para hacer los agujeros, ha habido una demanda donde nos han dado un poco de precedencia legal para una revisión judicial trabajando con 350 Colorado. Ah, pedimos dinero para que nos ayudaran a monitorar el aire y esto ha hecho una diferencia. Y últimamente la meta es para cerrar el pozo y va a tomar mucho trabajo y de precio su información que tienen, porque una de las razones que nos dieron que por qué este proyecto está aprobado y por qué debería de seguir adelante es porque tendría mucho dinero para nuestra comunidad y nuestros administradores les decían que tendrían un espacio de deportes para la escuela, que tendríamos caminatas fuera de la casa y ha estado aprobado para más de una 10 años y los niños todavía no tienen caminadores. Y esto es en realidad el costo real. Y ahora mismo toma mucho trabajo porque yo llevo a mis hijos a la escuela y si veo alguna actividad en el sitio,
Tomo parte de mi día para tomar fotos y documentar lo más que pueda. Trato de llamar a mis aliados para que tengan más información si hay algún movimiento en el lugar, porque por el más tiempo, el mayor del tiempo, estos pozos han estado desde el 2018. Dicen que no hay problema de preocuparnos, pero una y otra vez hemos visto que no solo son monitores del estado, también los CSC que hemos posicionado cerca de la escuela, que son del EPA. Es muchas cosas que están pasando y al final del día, este tipo de información es tan importante y los números son importantes. No puedo ir al salón de uñas sin hablar con alguna mujer que no conozco, que su hijo fue a la escuela y ha perdido 25 libras y ningún doctor puede decirle por qué. Y esa es una de las muchas historias que he escuchado de los padres. Y para mí eso es muy impactante, que no puedo ir a hacerme las uñas si no escuchar de este tipo de plática. Y esa es la realidad de mi comunidad. Nos han dicho que no importa que tengamos monitores de aire, del estado dice que está bien. Y esa es una cuota que viene directa de la escuela, de la gente que nos habla. Y estoy contenta que hayan puesto este reporte. Sí, gracias, es donde estamos ahora. Gracias, Patricia, por compartir tu historia y por todos los que están peleando con este movimiento. Les aprecio mucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que sigamos en la siguiente sección? Patricia, también tú fuiste instrumental en hacer en obtener esos fondos de la APIA. EPA. Sí, definitivamente fue un esfuerzo de equipo con nuestro coordinador de Norte de Colorado, a unos estudiantes y otra gente que trabajó muy duro con nosotros. Hay tanta gente que trabajó en esto que este fue un equipo de reporte que es muy impactante, que tener esta experiencia fue otra cosa que podemos llevar a otras comunidades, especialmente ahora que el APA está empujando, están tratando de pelear con la justicia del medio ambiente y obtener estos fondos. Será muy grande llevar esto a otras comunidades, trabajo con muchas comunidades y llevárselo a ellos y de enseñarles las prioridades y enseñándoles la experiencia que tengo con 350. Puedo ir a las comunidades de todo el estado y dejarles saber que pueden hacerlo y que yo sé que pueden hacerlo porque nosotros lo pudimos hacer. Sí, gracias a todos. Gracias, Heidi. Eres excelente. Y después vamos a oír de los impactos de fracking y del cambio climático en general. Tal vez pronuncié tu nombre mal, pero déjame seguro de cómo es. Ella es residente en pediátricos en el Hospital de Colorado de niños y está trabajando para cambiar el impacto del cambio climático en los niños. Gracias, bienvenida. Gracias, Jairi, por tenerme aquí. Ha sido muy emocionante escuchar todas esas perspectivas. Voy a compartir mi pantalla para enseñarles un poco de diapositivas. Jairi, déjame saber si las puedes ver. Sí, las puedo ver. Esta presentación tenemos una vista de qué es lo que pasa con Colorado desde el principio y va a comenzar el impacto del cambio climático.
y creo que todos los que están en am, presentación saben del impacto que tiene el cambio climático en Colorado y las consecuencias de la producción del aceite y el gas. Y vamos a hablar de los datos de lo que tenemos aquí en Colorado, de los impactos que hace el aceite y el gas. Me gustaría comenzar con cómo comunicamos los cambios climáticos y para saber cómo sabemos que está pasando, está siendo causado por los comportamientos humanos y es malo. Y viéndonos en una nota de que sí hay esperanza, tenemos la esperanza de que podemos cambiarlo y por eso estamos hablando de esta legislatura. Así sabemos que el cambio climático es malo para la salud de los humanos. Esto es de la CBC y habla de algunas de las cosas en términos de desastres y de contaminación del aire y cómo es un impacto muy grande de la contaminación del aire, las alergias que se empeoran, la calidad del agua, la nutrición en términos de la agricultura y en general, sobre todo los conflictos de salud mental y el calor extremo. En términos de Colorado, lo que estamos viendo que la gente de verdad está batallando con la contaminación del aire y eso es una cosa de los que la industria del aceite y el gas contribuye. Y también hablamos en la presentación de Megan que cuando hablamos de aceite y gas, hablamos de las diferencias de cómo contribuyen a am, los gases de invernadero y los impactos que hacen en el cambio climático. Esa es otra figura que lo rompe en pedazos para tenerlo en mente. Que esa es una de las cosas que estamos viendo ahora. No es una cosa de lo que veremos en el futuro, sino que solo veremos en el futuro, sino ya está. Y ese es un problema con la justicia de medio ambiente. No podemos hablar de todo esto si no tenemos una plática también de la justicia del medio ambiente y de las poblaciones que ya son más vulnerables. ¿Cuáles son las poblaciones que son más vulnerables? Como un pediatra, estoy muy preocupada por los niños. Sabemos que la Organización de Salud Mundial dice que va a afectar más a los niños menores de 5 años, simplemente porque sus cuerpos se están creciendo aún y son más vulnerables. Y los adultos mayores, gente con disabilidades y también las mujeres, la gente con ingresos menores, la educación am, menor, hay necesidades y raciales, las minorías étnicas y raciales. Específicamente, cuando hablamos del aceite y el gas, hablamos de la gente que está viviendo al frente de esas industrias y los riesgos de ocupación de los trabajadores también. También hablamos brevemente de la contaminación del aire y globalmente la contaminación del aire es dentro y fuera. Es el cuarto lugar de muerte. Esa es una cosa que se tiene que tener en mente, que tiene un impacto muy alto. Es muy complicado porque en muchas maneras la calidad del aire ha mejorado. El acto de aire limpio lo mejoró, pero mayoría de los niños, 60%, están viviendo en lugares concentradas donde hay contaminación de aire. Y pensamos que la contaminación y el cambio del clima son un ciclo que están esperando que se va a poner peor. Esta es una imagen
de una presentación que hicimos de unos líderes de Colorado que se publicó en el 2022, el año pasado. Esta es la perspectiva, no soy experto de cómo funciona el gas y el aceite, pero esto les enseña a todos los diferentes estados y los químicos peligrosos que salen al aire de estos industrias. Y es complicado porque hay muchos diferentes aspectos. Entonces, estamos preocupados acerca de esto también porque la gente que vive cerca de los lugares de aceite y gas ah, ah, obtienen contaminantes conocidos y tenemos información de que son peligrosos para los humanos y que es mucha gente, porque son más de 18 millones de gente que vive cerca de una milla y el número está creciendo. Y hablando en Colorado, algunos de estos lugares han bajado como por los del trabajo y el cambio climático está como la metaína es muy mayor en el cambio climático y contribuye bastante. Esto está hablando no solo de cómo contribuye al cambio climático, pero a los efectos locales, en los efectos que vemos que la producción del aceite y el gas tiene en nuestras comunidades. Tenemos los efectos en nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, el sistema respiratorio. Vemos mucho eso en los niños que están entrando aquí con asma. Está los cánceres y hay muchos datos ahí que enseña el crecimiento de los fetos, de los niños que están teniendo que nacer pequeños o temprano y los riesgos más altos de los problemas de salud. Entonces, la mortalidad prematura, gente que está muriendo antes de tiempo. Y eso también hace que el sentirse bien baje y necesitando más de de los centros de salud. Este es el mismo papel. Esto los sacamos en noticias, son publicaciones de literatura que están enseñando todos estos químicos de lo que hemos hablado antes, como el VOC, los componentes que habló de la presentación anterior, el ozono y que se sabe que es malo para la salud, la metaína también. Y estas son muchas palabras, pero la cosa importante aquí es solo es una revisión cuando vimos de las exposiciones de los humanos. Aquí en medio es cuando hablamos de la contaminación del aire y del agua y de la tierra, los problemas físicos, el ruido, la vibración y las cosas que se sabe que afectan la salud de los seres humanos, los espacios verdes, los espacios donde caminan los carros y el impacto acumulativo para las comunidades, que el tamaño de los químicos que se están, los riesgos de los embarazos y los salud. Este es un mapa que pueden ver que en Colorado estamos al frente y en estas áreas donde hablamos al principio, arriba el norte de Colorado, y esto específico en Colorado. Esto es un estudio que se publicó en el 2010 y cómo ha aumentado y cuántos coloradenses están en el riesgo. Es un número muy significativo y estos creo que es muy importante de los estudios que han salido, que se han hecho aquí en Colorado. Es muy impresionante ver cuántos información hay que se ha hecho aquí en Colorado y con el impacto que tiene en los coloradenses en general. Y mirando en la salud mental. Y me voy hablando de, si hablamos de esperanza que tenemos.
en los impactos que podemos medir de bajar las muertes prematuras en las comunidades que son más impactadas tendrán los más beneficios en adición con mitigando el impacto, ajustando las transiciones. Eso es todo lo que tengo. Puedo responder cualquier pregunta y recursos también. Gracias. Eso fue una presentación muy interesante. Cuando enseñemos el video, todos podrán tener una vista más cercana de las diapositivas. Antes de tener las preguntas, quería decir unas cosas aquí en el chat porque no quiero tomar mucho tiempo. Esta es una carta de soporte para apoyar la transición justa del aceite y el gas. También quiero decirles que tengo una campaña de mensajes y una invitación a una fiesta de subastas y después seguiremos a las preguntas. Vamos a hacer una subasta en el 20, no nuevas fracturación hidráulica en el 2030. Estamos planeando la fiesta desde ahora. Mándeme un correo electrónico si quiere estar en la lista para recibir notificación de nuevos información en las medios sociales. Y regresamos a las preguntas. ¿Cómo pronuncio tu nombre? Solo nos comunicamos por correo electrónico. Se me da un poco de pena que no lo sé. Gracias a la doctora Borchonau. Mi pregunta es acerca de las noticias nacionales del el gas y el aceite afecta a los niños. Tenemos más preguntas de los padres que están preocupados de los efectos de los riesgos del asma. Sí, eso es una pregunta muy común cuando estamos hablando del gas o del fumar. Es muy controversial. La evidencia es muy buena que la industria va a tratar de empujar esos estudios que no están bien hechos, pero nuestra salud de las escuelas y los lugares que hicieron bueno, estos informes son muy reputables. Una parte muy grande es de que si su casa tiene sus ventiladores, eso ayuda para cuando hay contaminación de aire y esperemos que nos transicionemos a eléctrico pronto. ¿Alguna otra pregunta sobre los impactos de la salud? También podemos tener preguntas de cualquier otra am, ah, cosa de lo que hemos hablado. Gracias. Sí, estoy feliz. Si Jairi quiere mandar las diapositivas y puede apuntar otros recursos y otros lugares donde pueden tener esta información y otros artículos en los que se puede revisar el impacto del aceite y el gas específicamente y mirar la contaminación del aire. Tengo todos los links de los artículos que están aquí que pueden mirar. Brian.
Gracias a todos, fue una presentación muy emocionante y he tenido mucha información y me da emoción de contestar. Me gustaría también tener las diapositivas. Mi pregunta es una cosa que me ha estado dando vueltas en la cabeza. Me pregunto si alguien sabe si esto movimiento es político o si está relacionado a este problema. ¿Alguien sabe? Todo está relacionado. Ahora nos estamos enfocando en la parte de extracción, en plática, pero pues trataré de contestarte después. Gracias, lo aprecio. Tengo un comentario en eso. El PSI le da Excel no tiene un incentivo para controlar su costo porque nosotros pagamos por eso. Westelson, veo que tienes una pregunta y aquí en el chat tendremos reportes de los PFAS que se están usando o están saliendo cuando se hacen los pozos. Su pregunta, por favor. Sí, tengo una pregunta para Clara Borchell. Me pregunto cómo tú y tus colegas médicos están actuando para tanto revisión de los problemas que el aceite y el gas, las emisiones de aceite y gas están trayendo, en contraste con las protecciones que se están viendo, declarando que esos niveles de concentraciones no son peligrosos. Patricia hizo ese punto hermoso, que es lo que pasa con ellos Romero, que el Estado vino y no encontraron que las concentraciones eran peligrosas. Eso es lo que pasa en todos los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacen tú y tus colegas con ese dilema? Sí, gracias por esa pregunta. Creo que la primera cosa que diría es que muchos de mis colegas, para ser perfectamente honesto, creo que no saben. Es algo que no estamos enseñando en la escuela de médicos, ni el cambio climático lo tuve que aprender yo sola y tuve que trabajar en un currículo que hice para los pediatras y la contaminación del aire es mala, pero no es necesariamente está inscrita en nuestro cuidado, pero es difícil cuando no hay una conciencia de los datos que no están reflejando lo que dicen y algunos estamos trabajando de que envolvernos en ese trabajo y creo que mucho de las áreas de abogacía, nuestros profesores nos dicen que tenemos que estarnos a nuestra línea y es un empuje para tener desinformación y para no hacer las políticas. Sí, gracias por eso y que no te estés en tu línea. La comunidad necesita más reacciones de los médicos y ellos están haciendo un muy buen trabajo. Lo que está pasando en Colorado es que todos esos estudios que están haciendo de McKinsey, particularmente con estadístico del Estado, no los está aceptando. Ellos los hacen como que no son buenos, como ciencia que no es propia. Sí, gracias por tus preguntas y tus comentarios. Pues vamos a tener que terminar por hoy, pero voy a guardar el chat y voy a mandar correos electrónicos para respuestas, los links de los sitios y lo vamos a poner en el YouTube. Y espero que todos puedan estar en esa fiesta de la que les hablé y tomar acciones juntos.
Gracias a todos nuestros panelistas. Aprecio su tiempo y su experiencia mucho. Les voy a dar un aplauso a todos. Demos